Señor resucitó, venciendo la muerte en la cruz. Nuestra esperanza está en Él, Él es nuestro Salvador. Hola hermanos, el día de hoy, 1 de mayo del 2020. 1 de mayo del 2020 es viernes de la tercera semana del tiempo de la Pascua. Cuidado, porque algunos miran, no, padre, hoy es la fiesta de San José Obrero. Bueno, vamos por partes. Desde el punto de vista litúrgico, no es una fiesta, es una memoria y es una memoria libre, o sea, ni siquiera es una memoria obligatoria. Esta celebración, tengan presente que es la cristianización de aquella fiesta, llamémosle así, que la Internacional Socialista instituyó para recordar legítimamente, ¿no?, el martirio, llamémosle así, de parte es el lenguaje que utilizan también ellos, de aquellos trabajadores en Chicago 1 de mayo, y entonces de ahí viene esta tradición. ¿Qué fue lo que pasó? Que el Papa Pío XII en 1955 decidió instituir el día de hoy, 1 de mayo, para hacer un poco de contrapeso, si lo quieren, porque vamos, hay reivindicaciones legítimas, vamos, y en la situación que estamos viviendo actualmente tenemos que orar por nuestros trabajadores. Hay tantísima gente que ha perdido sus empleos en este momento, y es comprensible, ¿no?, en el sentido de, ay, si no hay producción, y si no hay nada, ya se debe hacer sacrificio. Todos tenemos que ser llamados a hacer sacrificios, pero es una situación que se nos va a venir encima terrible, ¿no? La hambruna que esto puede representar en muchos países, la crisis social que esto va a representar en muchos países, no la podemos negar. Entonces, claro, esto es una situación y por eso invocar a San José, que trabajó de manera humilde, sencilla y sostuvo a su familia con su trabajo, creo que lo tenemos que hacer todos. Pero les repito, no es una memoria obligatoria. Aquí cerca queda la parroquia San José Obrero y entonces, claro, para ellos es solemnidad, es todo lo contrario. No solamente es una fiesta, sino es una solemnidad porque pues su santo patrono es San José Obrero. Pero vamos a invocar al final, les voy a pedir que hagamos una oración pidiéndole a San José precisamente por los trabajadores. Por lo pronto, no vamos a cambiar las lecturas, nos quedamos con las lecturas del viernes de la tercera semana. Además, porque tengan presente que en mi corazón está claro que hoy es primer viernes de mes y el primer viernes de mes siempre es consagrado al Sagrado Corazón de Jesús. Y entonces por eso he querido que veamos el corazón de Dios. ¿Dónde está el corazón de Dios? Estas lecturas nos lo van a indicar claramente. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos del 1 al 20. Cuando uno lo escucha inmediatamente, Hechos 9, San Pablo. Y Pablo que conoce el piso, Pablo que muerde el polvo. En aquellos días Saulo, amenazando todavía de muerte a los discípulos del Señor, fue a ver al sumo sacerdote y le pidió para las sinagogas de Damasco cartas que lo autorizaran para traer presos a Jerusalén a todos aquellos hombres y mujeres que seguían la nueva doctrina. Pero sucedió que cuando se aproximaba a Damasco, una luz del cielo lo envolvió de repente con su resplandor. Cayó por tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntó él: ¿Quién eres, Señor? La respuesta fue: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que lo acompañaban en el viaje se habían detenido, mudos de asombro, pues oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía abiertos los ojos no podía ver. Lo llevaron de la mano hasta Damasco y ahí estuvo 3 días ciego sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías, a quien se le apareció el Señor y le dijo: Ananías. Él respondió: Aquí estoy, Señor. El Señor le dijo: Ve a la calle principal y busca en casa de Judas a un hombre de Tarso llamado Saulo que está orando. Saulo tuvo también la visión de un hombre llamado Ananías que entraba y le imponía las manos para que recobrara la vista. Ananías contestó: Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus fieles en Jerusalén. Además, trae autorización de los sumos sacerdotes para poner presos a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo: No importa. Tú ve allá porque yo lo he escogido como instrumento, para que me dé a conocer a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi causa. Ananías fue allá, entró en la casa, le impuso las manos a Saulo y le dijo: Saulo, hermano, el Señor Jesús que se te apareció en el camino me envía para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Al instante algo como escama se le desprendió de los ojos y recobró la vista. Se levantó y lo bautizaron. Luego comió y recuperó las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos en Damasco y se puso a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús era el Hijo de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Miren, hay tantas cosas de este texto, ¿no?, tan lindo que podríamos quedarnos aquí un buen rato. Alguno dirá: Padre, pero miren la conversión de San Pablo.
sí, miren, el encuentro con Cristo es un momento, pero el proceso de conversión es permanente. O sea, el libro de los Hechos de los Apóstoles es una síntesis, o sea, resume de alguna manera, abrevia, si lo quieren, todo lo que ha sido el proceso de Pablo, pero el mismo Pablo lo va a contar en la carta a los Gálatas, que él se fue después para el desierto del Arabá, es decir, al Mar Muerto, esa zona, y estuvo ahí 2 años y medio, 3 años, pasó por Jerusalén, en Jerusalén no le fue tan bien, y luego termina en Tarso, allá lo va a ir a buscar Bernabé, pero estamos hablando de prácticamente 11, 12 años después de todo esto. O sea, vamos, si lo sumamos en total, son casi 14, 15 años que Pablo estuvo entre lo del desierto del Arabá y su casa. O sea, aquí lo vemos que inmediatamente sale a predicar a las sinagogas. Bueno, es un testimonio, pero todavía Pablo tendrá que madurar poco a poco. Llegar a eso también, o sea, su conversión será un proceso que comienza en este momento, es igual, ¿no? Todos vivimos un momento en el que hay un golpe en nuestra vida, hay algo que nos hace caer en cuenta que estamos persiguiendo al Señor o nos estamos alejando de Él, o sea, cualquiera de las dos razones, ¿no? Y entonces por eso la necesidad de no esperar el golpe, o sea, es decir, de darnos cuenta, ustedes y yo que hemos crecido en la fe, que hemos nacido en ella, bueno, que se note pues. Miren, a mí lo que me hace pensar 3 cosas, y discúlpenme que me quede con esto, ¿no? Primero, ¿qué pasó con los otros que iban con Saulo? ¿Qué pasó con ellos? O sea, ellos escucharon también la voz, ¿se convirtieron? Porque Pablo, o sea, escuchó la voz y quedó ciego. Ellos vieron la luz y escucharon la voz, nada más, pero no vieron a nadie. Ese no vieron a nadie es lo que a mí me sorprende. Es decir, hay gente que está escuchando a Dios porque escucha la palabra, pero no lo ve. Entonces, porque no lo ha encontrado todavía. O sea, lee la Biblia, se la aprende hasta de memoria y ahí andan diciéndole a uno capítulos y versículos, pero no ha visto a Cristo. No lo ha visto. Y entonces por eso de repente su vida sigue igual. Segundo, ¿qué pasó con Judas? ¿Cuál Judas, padre? No le pararon bola, ¿verdad? Ese es el problema, que leemos a veces la palabra de Dios y no nos fijamos. Le dijeron a Ananías que fuera a la calle principal a la casa de un tal Judas. Y a mí siempre me queda la idea, y este Judas recibió a Pablo, el nombre de él es Judas, es un nombre judío, o sea que por lo tanto fue Judá, ¿no? O sea, ay Dios mío, o sea, ¿cómo vamos con esto? O sea, ¿qué habrá pasado también con él? Porque él mira entrar a Ananías, él mira el milagro de Pablo, que entonces, ¿qué habrá pasado con él? ¿Habrá hospedado a Pablo únicamente ese momento? Y luego la figura de Ananías, que Ananías a mí me encanta, ¿no? Ananías, aquí estoy, Señor. O sea, me parece como que si fuera un soldadito, ¿no? Y entonces ya lo ponen, lo cuadran al hombre y vámonos. Sí, difícil, ¿no? Lo que le piden. Ananías es consciente de la tarea que le están encomendando. Pero es precisamente también lo que le dice el Señor, ¿no? Yo le tengo que mostrar a Saulo, a Pablo, lo que tiene que padecer por mi nombre o por mi causa. Es que el Señor no se anda, es que yo por eso le digo que le tengo tanto miedo, ¿sí? A estos que hablan tanto del evangelio de la prosperidad, que todo son bendiciones, que todo es la riqueza que Dios te va a dar, que Dios te... A Pablo, que es Pablo, lo que el Señor le dejó claro era sufrimiento, era su padecer, o sea, el compadecerse, el padecer con él. Y entonces, ¿cómo quedamos? ¿Cómo hace Pablo para padecer y perseverar? El evangelio del día de hoy. Llegamos. San Juan, capítulo 6, ya lo saben, versículos del 52 al 59. A mi juicio, la parte toral. En aquel tiempo los judíos se pusieron a discutir entre sí, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida, yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús enseñando en la sinagoga de Cafarnaúm. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, si ustedes agarran estos versículos y empiezan a subrayar en su Biblia,
la palabra vida, el verbo vivir en sus variadas fórmulas, o lo contrario, ¿eh? No vivirá, morirá. Eso, olvídense. Nos damos cuenta, esto es la belleza. Es que hay una condicionante ahí, sine qua non, se diría en buen latín. O sea, no hay para dónde hacerse. Si no comen la carne del Hijo del Hombre y si no beben su sangre, no pueden tener vida en ustedes. Punto. O sea, ¿qué es? El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré. Ya van viendo 3 veces. Va apareciendo el vivir, resucitar, es una nueva vida, es un nuevo modo de vivir. O sea, yo insisto, mi carne es verdadera comida. No es un juego, esto no es una alegoría, esto no es una imagen, es una verdad, es verdadera comida. Y miren, cuando uno se va a buscar lo que dicen los escritos, las copias más antiguas, en todas aparece esto. No es que en una apareció lo de verdadera. No. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Y lo vuelvo a insistir, el que come mi carne y bebe. Primero lo dice negativamente. Si no comen, y luego lo dice positivamente, el que come. Es una belleza esto. O sea, óiganme, a como lo quiere, que ya no quiere entender, ¿verdad? Decía mi abuela, el vivo a señas y el dundo, decimos en mi pueblo, a palos. Y nosotros como que estamos recibiendo palos y no nos damos ni cuenta. Estamos como de tercos, ¿no? O sea, no queremos darnos cuenta de lo que estamos viviendo, lo que nos hace falta realmente esta Eucaristía, lo que nos hace falta el comer y beber del cuerpo y la sangre del Señor. Miren que yo cada día que estoy comulgando, se lo digo, me parte el alma tener el cuerpo de Cristo en mis manos y decir, Señor, es para compartir, siempre tú dijiste, tomen y coman, y luego se los diste, tomen, ¿ya? Solo lo estoy tomando yo y los pocos que estamos a mi alrededor, pero eso no debería de ser así, que ustedes necesitan comer, ustedes necesitan beber, y lo sé, claro que lo sé, ¿ya? Pero ya les digo, me alegra, en España ya están pensando los obispos en la manera de buscar una forma para que, pero allá está, según al menos la curva está empezando a bajar, por lo menos hasta hoy, ¿verdad? Porque tengan presente que ojalá que no vaya a haber un nuevo rebrote. Pero, óigame esto, ay Señor Jesucristo, esto sí parte el alma, se lo digo de corazón. Lo que más duele es que hay algunos que no se den cuenta de la gracia que se han perdido, de la gracia que necesitan. El que coma de este pan vivirá para siempre. Trabajemos por ese pan, con nuestra oración, con nuestro esfuerzo, con nuestros sacrificios, igual que Pablo. Estamos padeciendo. Bueno, padezcamos realmente porque lo necesitamos. Perdón que yo sé que me he extendido bastante el día de hoy y la oración que les propongo, que es de la página esta que ya les digo, yo admiro muchísimo esta página, quien quiera que le esté dirigiendo en la Ciudad de México, en la Arquidiócesis de México, son unos genios, honestamente, yo soy de los primeros fans, si lo quieren, desde la fe. Me encanta esta oración que está puesta en su página, San José Obrero. Querido San José Obrero, santo patrono de los trabajadores, tú que conoces el valor del trabajo, que con tu esfuerzo conseguías el sustento cotidiano para Jesús y María, ruega por nosotros. Que a nadie le falte la bendición de un trabajo digno donde ejercer los dones y talentos que Dios le dio, para gloria suya, bien de muchos y su propia santificación. Que quien trabaja no se proponga como solo objetivo su propio beneficio y mucho menos perjudicar a quienes considera enemigos. Que el trabajo nunca sea ni explotador ni esclavizante, ni se busque obtener ilícitas ganancias a costa del sufrimiento de la gente. Que nadie se conforme con realizar su trabajo de manera mediocre, sino con la conciencia de trabajar para el Señor y así esforzarse en dar lo mejor. Que quien trabaja logre captar que ha de laborar para su santificación y que aún el tedio de la rutina y el cansancio ofrecidos al Señor y vividos con amor son medios para alcanzar la salvación. San José Obrero, ruega a Dios con María por todos los trabajadores, para que como tú realicen día a día su labor con rectitud, pasión, perseverancia y alegría, y en todo busquen cumplir la voluntad del Señor. Amén. Y sobre todo que no pierdan sus trabajos, los que en estos días, pues por esta crisis, por esta pandemia, se ven obligados a no poder ir a trabajar, a no llevar el sustento para sus familias. Que pronto desaparezca esta pandemia. También se lo pedimos a San José, por la intercesión de San José, a nuestro Dios. Que Dios les bendiga. Feliz inicio del mes de mayo. Rosario en mano, no se les olvide, rosario en mano para superar esta pandemia.